Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre, un gusto y un compromiso acompañarlos cada día. Son las 4 minutos en la costa este de los Estados Unidos, donde comenzamos precisamente el día de hoy. Y comenzamos además con una pregunta. TPS para los venezolanos. TPS para los venezolanos que viven en la Unión Americana. ¿Podrán los ciudadanos de esta nacionalidad acceder a un estatus de protección especial? Los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio trabajan en esto. Gesell Tobías, de nuestra cadena aliada La Voz de América, desde Washington, nos informa. Los senadores estadounidenses Bob Menéndez y Marco Rubio revelaron que están trabajando en un proyecto de ley para conceder estatus de protección temporal, conocido como TPS, a los venezolanos que viven en Estados Unidos, evitando que se les obligue a regresar a su país de origen. El TPS, incluido en 1990 como parte de la ley de inmigración, permite que aquellos que lo obtengan puedan permanecer y obtener un permiso de trabajo en Estados Unidos. Menéndez, el demócrata de Nueva Jersey, explicó que dar el TPS a las personas venezolanas, al igual que apoyar los sistemas de migración en la región para ayudar a los venezolanos que se les impide volver de manera segura a su país, es humanitario y moralmente responsable. Por su parte, el senador republicano Marco Rubio, quien ha trabajado con Menéndez en propuestas para ayudar a otros países latinoamericanos como Nicaragua, explicó que el objetivo es encontrar una solución temporal para tantas personas que, según él, temen volver a su hogar debido a la crisis y las condiciones extremadamente difíciles que hay ahora mismo en Venezuela. Rubio, en una declaración compartida por su equipo de prensa, agregó que al tener un gobierno al que denominó como narcotirano y terrorista, liderado por el presidente Nicolás Maduro, se justifica legalmente conceder este amparo migratorio. Sin embargo, desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, su administración se ha esforzado por poner fin al TPS que poseían otras naciones como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, entre otras, por lo que se vuelve difícil determinar si la propuesta contará o no con el respaldo de la Casa Blanca. Desde Washington, Gesell Tobías, Voz de América, para NTN 24. Ante las cámaras de NTN 24, precisamente el senador Bob Menéndez dijo que este proyecto busca cobijar a la diáspora venezolana que vive lo que él denomina una catástrofe humanitaria. Dijo que ahora comienza la ruta de conversaciones con la administración Trump para promover esta iniciativa. Primero, no hemos hablado con la Casa Blanca porque queríamos tener una acción legislativa y nunca nos permitimos, como el cuerpo independiente y a parte igual del Ejecutivo, en este caso el presidente. En este caso, es posible que él vaya actualmente a aceptar esta realidad porque él mismo, por medio de sus acciones de sanciones, algunos que nosotros hemos instigado, otros que ellos han ofrecido y impuesto por orden ejecutiva, tiene un entendimiento de la situación de Venezuela. Ha sido el senador Bob Menéndez. Ahora, el tema... Marco Rubio también lo viene planteando, el senador Rubio, lo viene planteando ya desde el 2017 y trabaja conjuntamente con Bob Menéndez. ¿Y en qué se fundamenta? Veamos esto, que es más o menos el fundamento de Marco Rubio para justificar su petición en esta acción. Miren. Junto al senador Menéndez introducimos un proyecto de ley bipartidista para apoyar a los venezolanos en Estados Unidos, quienes están desplazados huyendo de la crisis en su país. A esta hora nos acompaña David Smolaski, coordinador del Grupo de Trabajo de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región. David, buena tarde, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Dania, por la invitación.
David, fuiste uno de los primeros en reaccionar en tu cuenta de Twitter hablando de esta iniciativa, la cual destacas como importante para tus compatriotas. Es así, Dania, y lo hago además en mi rol de coordinador del grupo de trabajo para la crisis de migrantes y refugiados, venezolanos en la región, sí, desde la Organización de Estados Americanos, donde Estados Unidos es uno de los países miembros de la OEA. Primero, como venezolano, quiero agradecer a los senadores Menéndez del Partido Demócrata y Rubio del Partido Republicano, una iniciativa bipartidista, por presentar este proyecto de ley que busca otorgar el TPS, que es el estatus de protección temporal, a venezolanos que están en Estados Unidos. De aprobarse el TPS a los venezolanos sería algo sin precedentes, Idania, porque esto se ha implementado a ciudadanos de nacionalidades que están en guerra, en catástrofe natural. Es decir, esto se ha implementado, por ejemplo, a ciudadanos que están en Estados Unidos que han llegado de Somalia o que han llegado de Yemen o que han llegado de catástrofes naturales como Haití. Y en el caso de Venezuela bien sabemos que no había una catástrofe natural ni tampoco estamos formalmente en guerra. Pero ¿esto qué quiere decir? Bueno, y perdóname que me extienda. Lo que quiere decir es que los venezolanos que ya están en Estados Unidos... Permíteme esto, porque esto es muy importante para evitar la confusión. Ok, por favor. El TPS se va a implementar y ya la propuesta de ley es pública. El TPS, en caso de aprobarse, se implementaría para los venezolanos que ya están en los Estados Unidos y que por la crisis humanitaria, por la violación masiva de derechos humanos que hay en Venezuela, como bien lo ha dicho el senador Bob Menéndez, no es seguro para los venezolanos volver a su país. Entonces, ellos pudiesen pues solicitar el TPS, y ese TPS no solamente les permitiría estar de manera regular en los Estados Unidos, sino algo más importante aún, que es trabajar. Y esto es algo, como lo dice su nombre, temporal. Sí, claro. Ahora, no, te decía, si bien es cierto que Venezuela no está en guerra, las consecuencias, la crisis humanitaria que está atravesando Venezuela es prácticamente la consecuencia que queda después de una devastación. Hay quien dice que bien pudiera verse como una guerra, ¿no? La guerra de la revolución bolivariana contra la ciudadanía venezolana, porque no hay otra forma de explicar que un gobierno no se conduela de la tragedia que vive su pueblo. Y es que eso es lo valioso, Idania, de esta iniciativa de los senadores Menéndez y Rubio, que han interpretado que las consecuencias de la dictadura de Chávez y Maduro por 20 años en Venezuela son similares a países en guerra. Cuando tú tienes un país como el nuestro, donde en solo 5 años el Producto Interno Bruto por persona se ha reducido, la economía se ha reducido 50%. Cuando tienes a un país donde 3 millones de personas se han ido en contra de su voluntad. Cuando tienes un país que en 20 años el AMPA ha asesinado a más de 300.000 personas, y además de eso tienes una hiperinflación que culmina este año en más de 1.000.000% y el año que viene supera el 10.000.000%, y tiene más de 400 presos políticos y muchos de ellos torturados. Bueno, eso es lo que pasa en guerras. Eso es lo que pasa en países que sufren de conflictos armados. Y eso es lo valioso que los senadores Menéndez y Rubio han interpretado, que los venezolanos hoy, si bien es cierto, formalmente no estamos en una guerra, estamos teniendo consecuencias similares al estarlo. Por eso yo decía en mis redes sociales más temprano que el TPS ha sido otorgado a ciudadanos que han llegado de Sudán, que han llegado de Yemen, que han llegado de Somalia. Incluso, por ejemplo, en los años 90 se le otorgó a las personas que eran de Ruanda, que bien sabemos el genocidio que hubo en Ruanda, que mataron a cerca de 1 millón de personas. Bueno, eso mismo es lo que le están dando a los venezolanos, o mejor dicho, de aprobarse, que esperemos que sea así. Eso es lo que se le estaría otorgando a los venezolanos, pero lo que quiero dejar muy claro es que son los venezolanos que ya están en Estados Unidos, que no es poca cosa, porque estaremos hablando de más de 700.000 venezolanos que podrían hacer la solicitud para el TPS, y ya después se decidirá si se aprueba o no. Pues no, hay sus excepciones como todo, y eso es importante entenderlo. Si hay alguna persona que ya está involucrada en algún crimen, algún delito, no puede tener el TPS.
Ahora, David, cuando la administración, digamos que va en reversa en relación a TPS otorgados a otras nacionalidades, ¿crees que sea factible que apruebe un TPS para los venezolanos? Y Dania, esperemos que sí, porque las consecuencias, como hablábamos anteriormente, en Venezuela son similares a una guerra. Hoy el 15% aproximadamente de la población venezolana se ha tenido que ir y está desparramada por Latinoamérica, por Norteamérica o por Europa. Solamente de 2014, 3 millones de migrantes y refugiados venezolanos es lo que se ha registrado según Naciones Unidas y el trabajo que hemos venido haciendo en la Organización de Estados Americanos, y los venezolanos somos la segunda población más refugiada en el planeta, con más refugiados del planeta después de Siria. Y esto ocurrió en 4 años sin una catástrofe natural o formalmente una guerra, en Siria en 7 años y con una guerra. La proyección que estamos haciendo nosotros es que Maduro, si logra maniobrarse un tiempo más en el poder, por ejemplo, un año más, pudiésemos estar hablando de 5 millones de venezolanos refugiados y migrantes. Entonces, evidentemente hoy no es una situación segura para ningún venezolano que ya está en Estados Unidos y que puede estar viviendo aquí hace 3 o 4 años o 6 años, volver a Venezuela porque puede ser víctima de persecución, de encarcelamiento o simplemente ser víctima de AMPA, etcétera, etcétera. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Digamos que un joven llegó a los Estados Unidos y a lo mejor obtuvo su visa de estudiante y ya culminó sus estudios y por ende se le va a terminar su visa de estudiante y tendría que volver a Venezuela o ver qué otro estatus migratorio aplicar. Bueno, ya esa persona, si se aprobase el TPS, pudiese solicitar el TPS. Entonces no es poca cosa desde el punto de vista migratorio lo que aquí se está proponiendo, e insisto, como venezolano, y me atrevo a decir en nombre de cientos de miles de venezolanos que estamos en los Estados Unidos, se agradece esta iniciativa bipartidista entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, que si bien es cierto y pueden tener diferencias políticas, si en algo se han puesto de acuerdo es con la crisis venezolana. Ahora, decía el senador Menéndez cuando lo entrevistaban hace unos minutos, que no se había conversado con la Casa Blanca, que se quería primero tener esta iniciativa legislativa. ¿Me escuchas? Eso escuché cuando en su declaración. Bueno, me imagino que sí, me imagino que habrá en algún momento una conversación entre los senadores que están proponiendo esta ley con el propio presidente Trump o representantes de la Casa Blanca. Evidentemente nosotros, quienes estamos en la diáspora y en mi rol particular, si tengo la oportunidad de hablar con representantes de la Casa Blanca, pues también haremos los esfuerzos para que esta propuesta sea tomada de manera positiva y se pueda aprobar lo más pronto posible, y que al final aquí se entienda que los venezolanos quieren trabajar, que los venezolanos quieren emprender, que los venezolanos quieren estudiar, que los venezolanos no se fueron por voluntad propia, se fueron en contra de su voluntad, que a pesar de que hemos estado separados de nuestras familias, que hemos estado separados de nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestras calles que nos vieron crecer, nos ha tocado reinventarnos y echar para adelante, que es una oportunidad inclusive para impactar de manera positiva en la economía de los Estados Unidos, porque el TPS da una oportunidad de trabajo. Y además yo estoy seguro que hay muchos venezolanos que hoy, no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, una vez que recuperemos la libertad y una vez que recuperemos la democracia, nos pica los pies, como decimos en Venezuela y Dania, para volver y para echar a nuestro país para adelante. David Smolaski, coordinador del Grupo de Trabajo de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. David, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias, Idania, por la invitación, y muy importante que, me tomo unos segundos más, disculpa, claro. Muy importante que sigamos haciendo seguimiento a este tema, porque a ti y a todos los venezolanos, porque lo que ha ocurrido es que se presentó el proyecto de ley. Ahora esperamos que esto se discuta, que además se hable en Casa Blanca y que se apruebe lo más pronto posible. Gracias. Así es, gracias a ti. Continuamos con más en la tarde de hoy, cuando son las 4:17 minutos. Revisamos otras noticias de la agenda informativa del día. Es noticia el alarmante panorama para la prensa en el mundo presentado este jueves en el informe del Comité para la Protección de los Periodistas. Según el reporte, actualmente hay 251 comunicadores tras las rejas, una cifra récord desde que se hace este seguimiento.
El documento agrega que este es el tercer año consecutivo en el que la cifra va en aumento y la situación se ha vuelto normal. La lista de los países con periodistas detenidos la lidera Turquía, con 68 periodistas presos, seguido por China, que tiene 47, Egipto 25 y Arabia Saudí 16. Cerca del 70% de los periodistas que se encuentran en prisión en todo el mundo lo están por delitos contra el Estado. Es noticia la indagatoria del hermano del presidente argentino, Mauricio Macri, ante los tribunales del país por la causa derivada de la investigación conocida como los cuadernos de las coimas. Gianfranco Macri presentó un escrito en el que negó todas las acusaciones. Además, ha pedido que el proceso en su contra sea suspendido por falta de causas que justifiquen la acción judicial. Macri se negó a responder las preguntas formuladas por el juez Claudio Bonadío e insistió en su inocencia. Su padre, Franco Macri, también había sido citado a declarar. Sin embargo, la defensa presentó un certificado de inasistencia por incapacidad médica. Ya quedó todo aclarado y no tenemos nada que ver. No tienen nada que ver, o sea, nunca pagaron una coima. Nunca en mi vida. Nunca en su vida. ¿Su padre tampoco? Pregúntele a mi padre. Ajá. ¿Pero usted cree que su padre nunca pagó una coima? Pregúntele a él. Es noticia el anuncio de una reforma política en Perú. El presidente Martín Vizcarra ha informado en las últimas horas que se designará una comisión de alto nivel que abordará temas como la inmunidad parlamentaria y el voto preferencial. En un mensaje a la nación, el mandatario afirmó que se trata del siguiente paso tras el referéndum del domingo en que los peruanos respaldaron los cambios planteados por el gobierno en los sistemas judicial y político. Entre los muchos temas pendientes que abordará esta comisión está la reglamentación del financiamiento de partidos políticos, la inmunidad parlamentaria y el voto preferencial, entre muchas otras propuestas que puedan surgir del trabajo de la comisión. Es noticia la solicitud del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien ha pedido, a través de un comunicado, que se tomen las medidas necesarias para verificar si Venezuela cumple con sus obligaciones de no poseer armas nucleares debido a la presencia de esta escuadrilla de aviones militares rusos dentro de su territorio. Almagro instó al organismo para la proscripción de las armas nucleares en América Latina y también en el Caribe a comprobar si el régimen de Nicolás Maduro cumple con el Tratado de Tlatelolco para la desnuclearización del continente. Urgimos a los órganos establecidos en este acuerdo a que adopten las medidas necesarias para verificar el cumplimiento por parte de Venezuela de las obligaciones contraídas, asegurar de que no estamos en presencia de armas nucleares tales como definidas en el artículo 5 del Tratado de Tlatelolco y, si se constatase la violación de las mismas, lo comuniquen inmediatamente tanto a las Naciones Unidas como a la OEA, como lo establece el artículo 21. Quiero saludar a esta hora a Joseph Umire. Él es experto en seguridad global, especializado en amenazas transnacionales en el hemisferio occidental. Señor Umire, bienvenido. Buena tarde. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto. A mí me hizo muchísimo ruido esta solicitud del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. ¿Por qué pedir esto? Es decir, ¿hay una sospecha fundada de que Venezuela podría tener algún tipo de arma nuclear? Mire, yo creo que tenemos que tener un poco cuidado con lo que declaramos sobre este tema. Obviamente es muy sensible, hay una historia, aunque no tan reciente, pero también que fue muy alarmante para Estados Unidos con la conflicto de los misiles de 62 con Cuba.
Lo que te podía decir, lo que yo creo que el contexto de esto es que hay una falta de transparencia de varias cosas que están pasando en Venezuela que no tienen que ver necesariamente con los intereses de los venezolanos, ni siquiera con los intereses simplemente del régimen de Venezuela. Son acciones que están tomando diferentes actores internacionales, principalmente Rusia, Irán, China, Siria, Corea del Norte. O sea, hay una gran lista de estos países que son enemigos de Estados Unidos, que han utilizado a Venezuela y otros países de América Latina para hacer maniobras que nadie conoce. Y yo creo que de esa dirección tenemos que empezar. Ahora, yo creo que la pregunta después se puede ser válida, se puede preguntar y a ver cómo se responde, pero no creo que estamos a punto donde podemos declarar que hay ese tipo de amenaza precisa en Venezuela. Esto tiene que ver y se ha ligado, por supuesto, a la presencia de los aviones rusos, claro, señor Umire. Y uno se pregunta, a ver, un avión de esta dimensión, tan importante como son dentro de la aviación y para Rusia, ¿se desplazaron vacíos? ¿Se van a ir vacíos de Venezuela el próximo viernes? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que eso es exactamente lo que te estoy diciendo en términos de la falta de transparencia. O sea, nadie sabe exactamente qué estaban haciendo esos aviones rusos, bombarderos que son supersónicos y pueden tener cargamientos de muy alto peso, incluyendo nucleares, y qué estarían haciendo en Venezuela. Lo que sí sabemos es que no es la primera vez que esos bombarderos llegaron a Venezuela. O sea, prácticamente cada 5 años llegan a Venezuela para hacer maniobras militares. En 2008 llegaron después de como un conflicto que estaba pasando en Georgia, el país en ese momento. Rusia respondió mandando sus aviones a Venezuela. En 2013 de nuevo, después de un desacuerdo sobre un base de misiles balísticos en Rumania, Rusia también mandó esos mismos aviones a Venezuela. Y hace 2 semanas Rusia capturó 2 barcos de Ucrania. Entonces, de una forma en la geopolítica de Rusia siempre responden de esta forma, mandando estos aviones a Venezuela un poco a chantajear y provocar. Sin embargo, estos aviones están acompañando con otros aviones, incluyendo un avión que maneja mucho cargamiento y no sabemos nada de lo que estaba en ese cargamiento. Esa falta de transparencia es muy problemático para la comunidad internacional y yo creo que más que todo para los venezolanos están ciegos, no saben nada de lo que está pasando en su país y yo calculo que cierta parte del país, la soberanía ya se entregó a intereses internacionales, a intereses extrarregionales. Turquía ahora está manejando mucho del arco minero. China y Rusia manejan mucho del faja del Orinoco, del petróleo del Orinoco, y Irán también tiene sus intereses en ciertas acciones industrial, militar. Entonces, estos actores que son potencias, que no son cualquier otro país, son potencias que tienen estrategias, están actuando en Venezuela y yo creo que la consecuencia de eso se estamos viendo en la crisis que todos estamos observando. Es creíble, por ejemplo, que se diga que estos aviones tan sofisticados fueron enviados a Venezuela para participar en ejercicios militares, es decir, ¿era necesario mandar precisamente este tipo de avión o es una estrategia rusa, como usted señala, para desviar la atención de lo que está ocurriendo o cómo está actuando en otros territorios? Correcto. Yo creo que Rusia quiere mandar un mensaje también al mandar esos aviones. Yo creo que parte es la propaganda que ellos manejan para decir, es un doble mensaje, para decir a Estados Unidos que nosotros también podemos estar presentes en tu vecindario, tanto como ellos acusan a nosotros de estar presentes en Ucrania, y también un mensaje a los otros países del vecindario de América Latina para decir que nosotros vamos a estar con Venezuela y somos parte de una alianza. Si miras esto en el contexto, simplemente las últimas 2 semanas, solo las últimas 2 semanas, tuvimos una visita de alta delegación de Corea del Norte que visitó a Venezuela, una visita de alto nivel de diplomática de Irán, una visita del presidente de Turquía, Erdogan, el viaje de presidente Maduro y el ministro de Defensa, Padrino López, a Rusia a verse con Putin, y después de estos bombarderos que llegaron. Esto es simplemente las últimas 2 semanas. ¿Qué es lo que nos refleja eso? Nos refleja que hay una alianza mayor. Hay una alianza mayor que tiene un nombre. Ellos mismos se denominan el Fuerza Multipolar. Y que esa alianza que está conectada en forma de inteligencia, en forma militar, están usando la propaganda para chantajear a Estados Unidos porque tienen una estrategia de cómo van a avanzar. La pregunta clave es dónde cuadra Venezuela en esa estrategia. Bueno, es una pregunta que yo le devuelvo, ya que usted la deja sobre el tablero. ¿Dónde cuadra Venezuela dentro de esto? Es decir, Rusia está usando Venezuela para molestar a Estados Unidos, pero también Maduro se está beneficiando de esto, ¿no? Porque cuando estamos
a escasos días del próximo 10 de enero, cuando va a juramentar un nuevo periodo inconstitucional, no reconocido, cuando muchos países han amenazado con retirar sus embajadores, es un poco también decir, pues no estoy solo, ¿no? O como dijo ayer, el que quiera ir que se vaya. Correcto, pero sí, mira, tenemos que pensar eso de legitimidad, ¿no? ¿De dónde viene la legitimidad del régimen de Maduro? Porque te aseguro que no viene de los países que van a retractar a sus embajadores. No viene de Estados Unidos, del Occidente, de Colombia, de Inglaterra, Francia. Viene de estos países. Y vamos a ver si Irán saca su embajador o si Rusia saca su embajador, Turquía. O sea, estos países tienen, su legitimidad del régimen de Maduro viene de sus alianzas internacionales con países antiamericanos, regímenes que también están chantajeando sus propias regiones. Entonces, hasta que rompemos esa alianza, yo no veo ninguna solución a la crisis de Venezuela, porque esa es la fuente de poder del régimen. Y con cualquier tipo de contexto de guerra simétrica o un conflicto de baja intensidad, no se puede solucionar si no se puede quitar la fuente del poder de quienes están controlando esa situación. En el caso de Venezuela, el poder no está dentro de Venezuela, está en el exterior, y hasta que podemos manejar esa situación, no vamos a solucionar. Puede sacar a Maduro es un individuo, pero podemos sacar a Maduro, pero después reemplaza otro miembro de esa cúpula, que puede ser Tarek El-Aissami, puede ser Padrino López, puede ser Diosdado Cabello, hay muchos. Y te digo, hay personas que ni siquiera son conocidos porque no son parte del gobierno oficial, pero manejan mucho poder por el narcotráfico y por otro tipo de actividades ilícitas. Entonces, Venezuela es un rompecabezas que el principal punto clave es la red transregional que está manejando el poder en ese país. Hasta que se desmantela esa red, no vamos a ver un cambio. Y está sustentada, sostenida de alguna manera por esta alianza internacional. Quizás, digamos, la actividad de Maduro, como señalaba señor Umire, en los últimos 15 días, ha estado precisamente en esto, ¿no? En recordar esta alianza que sostiene con estos países como Turquía, China, Rusia. Sí, y Irán. Un alto diplomático de Irán vino a Venezuela hace poco. Mira, yo creo, para mí, de los estudios que yo estoy desarrollando en mi centro y con mis conocimientos, el actor clave en esto es Irán, porque Rusia y China tienen altas acciones económicas, también tienen su estrategia, también tienen su geopolítica y sus propias alianzas con Irán. Pero lo que Irán tiene, que les comparte con Venezuela, tiene un método y una estrategia que tiene más que ver con una revolución que simplemente con poder. O sea, regímenes cambian, pero las revoluciones avanzan, y la revolución bolivariana, construida en conjunto con la revolución iraní, tiene unos nexos, y esos nexos principalmente están basados en Líbano y Siria. Y las comunidades árabes que existen entre estas dos partes del mundo, yo creo que es el nexo de poder de las mafias que existen en Venezuela. Entonces, hasta que se conoce cómo es esa estructura, que no es gubernamental, son empresarios, son narcotraficantes, algunos son ministros, otros son gobernadores, pero esa es la cúpula de poder de Venezuela. Hasta que se entienda cómo funciona, yo creo que vamos a tener que siempre estar como un poco de presionando en puntos donde no nos da resultados. Entonces, para mí, Irán es el país clave entre estas alianzas, porque ellos manejan mucho más que simplemente una estrategia geopolítica, manejan una revolución. Y dentro de la geopolítica de la región, señor Umire, por ejemplo, escuchábamos ayer al presidente Iván Duque decir que esto no era solamente una afrenta para Colombia, por ser el país vecino, sino para la región en general. Es decir, ¿la región tendría que preocuparse por este tipo de alianzas? No, absolutamente. Yo creo que uno de los fracasos más grandes de la política estadounidense en los últimos 20 años ha sido América Latina. O sea, nosotros no hemos preocupado suficientemente de lo que estaba pasando en nuestra propia región. No nos hemos tomado suficiente serio la revolución bolivariana y el expresidente país de Hugo Chávez y actualmente lo que están haciendo Maduro y todos sus aliados. Muchas veces subestimamos su capacidad porque no son los mejores oradores o no tienen la más alta potencia militar o económica, y subestimamos a sus potencias, y lo que ellos están demostrando es que no simplemente están unidos, pero están fuertes y están dispuestos a ir al final. Y la final de ellos, para mí, es expandir la revolución bolivariana para que se extienda toda América Latina, incluyendo la expansión de territorio. Y esto no es aislado, esto también tiene conexión con Nicaragua, con Cuba, con Bolivia, que es una alianza que ellos formaron bajo el mandato de Hugo Chávez para poder deslegitimizar a Estados Unidos
y ganar influencia para estos actores internacionales en América Latina. Por eso es tan importante, y con esto concluyo, pero quiero establecer ese nexo porque usted lo acaba de mencionar. Por eso es tan importante, por ejemplo, la reelección de Evo Morales en Bolivia. Por eso se lleva por delante lo que fue el resultado del referéndum y se va a llevar cualquier cosa. Porque, digamos, se perdió Argentina, se perdió Ecuador. Bolivia, digamos, es el único enclave que queda, con Venezuela, por supuesto. Bueno, no la única, hay también en Nicaragua y Cuba, ¿no? Sí, claro, también claro. está en parte, pero Bolivia es muy clave y lo mencionas y yo diría a todos los venezolanos que están mirando eso que presten mucha atención a lo que está pasando en Bolivia porque hay una conexión logística que se empezó a fortalecer mediante los dos países que tiene un base en narcotráfico, pero no simplemente es narcotráfico, que es la conexión entre redes, que son redes ilícitas que están operando en los dos países, que están haciendo lo mismo que se hicieron en Venezuela, lo están ahora haciendo en Bolivia y poco a poco le están imponiendo a Bolivia que sea otro propio de método de estabilización y principal enfocado contra Chile. En el caso de Venezuela contra Colombia, en el caso de Bolivia contra Chile. Son las mismas tácticas, las mismas estrategias que manejan con sus aliados internacionales. Esto es muy metódico y sistemático y yo creo que hasta que nos demos cuenta y dejamos de subestimarlo y decimos que esto es muy serio, van a seguir avanzando. Y Bolivia es un pedazo muy clave y muy poco visto aquí en Washington. Pues quiero darle las gracias a Joseph Ubire, experto en seguridad global. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la tarde. No, gracias a ti, un gusto. Bienvenido siempre. Vale, hasta luego. Bien, son las... Y hace minutos se ha conocido que la policía de Francia logró ubicar y abatir al presunto autor del tiroteo en un mercado navideño en la ciudad de Estrasburgo, Cherif Chekat, quien se convirtió en el hombre más buscado de todo el país, un joven yihadista que se radicalizó en prisión, mató a 3 personas e hirió a otras 13. Este último ha fallecido el día de hoy. Finalmente, y tras la segunda operación especial de los cuerpos de seguridad, este jueves fue neutralizado. Con esto hacemos la primera pausa en la tarde. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter con información en tiempo real. Los leo mientras hacemos el programa. Se las dejo en pantalla. Al regreso, un día después de sostener una conversación telefónica con el presidente de México, Donald Trump insiste en que México pagará el muro. Regresamos con más en breve. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más cuando son las 4:40 minutos, hora costa este de los Estados Unidos, hora Quito. El presidente Donald Trump niega rotundamente haber ordenado a su ex abogado Michael Cohen quebrantar la ley con el supuesto pago ilegal a 2 mujeres. Cohen fue condenado por un tribunal federal, lo sabemos, en Nueva York a 3 años de cárcel por evasión de impuestos, falsas declaraciones y violación a las leyes electorales durante la campaña de 2016. Emiliana Molina, en Washington, tiene el informe. Los fiscales especiales relacionaron a Trump con un delito federal de pagos ilegales después de corroborar la versión de Michael Cohen con aquella de la revista National Enquirer y American Media Inc. Es que supuestamente esta revista, junto con Michael Cohen, le pagaron a Karen McDougal, una mujer que supuestamente sostuvo una relación extramatrimonial con el mandatario estadounidense, para contar su versión de los hechos. Sin embargo, esta revista nunca publicó la historia de Karen McDougal, y es que supuestamente el presidente de estos 2 medios de comunicación es amigo de Trump. Los tweets de Trump son realmente un buen signo de lo que está ocurriendo, de que están muy cerca de él, porque básicamente es un proceso de meses en el que Michael Cohen está involucrado claramente. Pero ahora Michael Cohen está declarando todos esos crímenes que el presidente negó en principio. Y creo que los medios también se están dando cuenta de eso, de esos pagos que realizaron a Stormy Daniels. Y claramente esto tiene que ver con la campaña. Es muy claro que esto es acerca de la campaña presidencial. Así que Trump y su equipo legal dan cuenta de todo ese proceso, de toda esa violación de pagos durante la campaña.
Pocos demócratas en la Cámara de Representantes han gestionado la posibilidad de una destitución del presidente estadounidense si continúa escalando esta investigación de la trama rusa. Sin embargo, hasta el momento no le han puesto ni fuerza ni energía en la Cámara de Representantes. Lo que vemos es que la evidencia se está acumulando de una manera que hasta los mismos republicanos no van a tener muchas otras opciones. Obviamente los demócratas están esperando a tomar poder, toman posesión en enero, y cuando tengan acceso como partido mayoritario de mucha de esta evidencia, yo creo que va a ser inevitable que van a tomar una decisión de comenzar los procesos de destitución. Hasta el momento, Robert Mueller, quien lidera la investigación de la injerencia rusa, ha conseguido 100 cargos criminales contra 33 personas y 3 empresas diferentes. Desde la Casa Blanca, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. En otro orden de ideas, el presidente Donald Trump le dijo al nuevo gobierno de México que debe pagar la construcción del muro fronterizo. Una advertencia que se conoció horas después de que el republicano hablara con su par mexicano por teléfono en un tono, según se ha dicho, amistoso. Pese a la sorpresa que generó el tuit del presidente Trump, Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia matutina que nunca ha abordado este tema. En la noche de este miércoles, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump tuvieron una conversación telefónica sobre migración y desarrollo para América Central. El presidente mexicano informó sobre la conversación en su cuenta de Twitter, en la que indicó que la charla se desarrolló en términos respetuosos y de amistad. López Obrador abordó con Trump la posibilidad de crear un programa conjunto de desarrollo y de creación de empleo para los países que integran el Triángulo del Norte. Una llamada que dejaba claro la buena relación diplomática entre el republicano y el nuevo mandatario mexicano. Sin embargo, el amanecer del jueves fue distinto. Trump volvió a retomar su discurso sobre que México pague por la construcción de la valla fronteriza, horas después de que su secretario de Estado elogiara el trabajo de López Obrador para controlar el flujo migratorio en la frontera común. A menudo dije, de un modo u otro, México pagará por el muro. Esto nunca ha cambiado. Nuestro nuevo acuerdo con México y Canadá, el TMEC, es mucho mejor que el antiguo, muy costoso y anti-estadounidense NAFTA, que solo por el dinero que ahorraremos, México estará pagando por el muro. Pese a que la advertencia generó alarma en la política mexicana, el mismo López Obrador se encargó de que la atención no se centrara en las palabras del republicano, sino en el trabajo conjunto para lograr el acuerdo de inversión y erradicar el fenómeno migratorio. Pues fue muy buena la conversación, amistosa, respetuosa. Hablamos de el tema migratorio y de la posibilidad de lograr un acuerdo de inversión para apoyar proyectos productivos, crear empleos en los países de Centroamérica y en nuestro país, con la idea de que no tenga la gente la necesidad de migrar, que la migración sea optativa, no obligatoria. La construcción del muro fronterizo es un tema primordial para Trump, pues esta fue una de sus promesas de campaña. Sin embargo, no ha logrado un acuerdo con los demócratas para que aprueben los $5.000 millones para su construcción. El presidente aseguró que no le importaría si se paraliza el gobierno federal por esta causa. Es decir, si no hay presupuesto para el muro, el gobierno federal se puede parar, así lo ha dicho el presidente Trump. Quiero en esta parte del programa saludar a Arlene Ramírez Uresti, ella es experta en relaciones con gobierno, internacionalista del Tecnológico de Monterrey. Señora Ramírez, bienvenida, buena tarde para usted. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. Yo comenzaría preguntando cuando todos estábamos pensando que había un tono particularmente afable entre ambos presidentes, la noche de ayer, cuando se comunicó esta conversación entre López Obrador y el presidente Trump, sale de nuevo el presidente de los Estados Unidos a hablar del muro y de que México lo tiene que pagar. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, del lado de la política discursiva y de la línea que ha tenido el presidente Donald Trump,
sin lugar a dudas es bastante congruente con lo que ha estado comentando y prometiendo desde que hizo campaña. ¿No? Uno de los ejes más importantes que hay que comprender en este momento es que el presidente Donald Trump, al perder la mayoría, el Partido Republicano en la Cámara de Diputados, ¿no? En la Cámara Baja de los Estados Unidos, tiene mucha presión para el tema presupuestal 2019. Se tiene que aprobar la ley de egresos y justamente eso le pone mucha presión al presidente Donald Trump. Él tiene que reafirmar la idea, por un lado, de que se requiere un presupuesto asignado para los temas migratorios. Y si bien es cierto, vuelve a tocar el tema de que México debe pagar por el muro. Una salida podría ser que ante la negativa del presidente López Obrador de tener esta conversación con el presidente Donald Trump en ese sentido, pues a Donald Trump o al gobierno de los Estados Unidos no le quedaría de otra más que aprobarle un presupuesto para la construcción y el fortalecimiento de la frontera. Puede también decirse que hay una necesidad del presidente Trump de dejar de alguna manera, digamos, para ese público que le sigue, para esos votantes duros que tiene el presidente Trump, que no importa si habló con el presidente de México, de todas maneras el muro está allí y el que manda es él. Así es. Y por supuesto reafirmar la idea de que él tiene un aparente control todavía sobre la política nacional y los asuntos internos de su país, cosa que por supuesto se ve bastante complicada cuando el mismo día de ayer se habla nuevamente de una posible destitución, ¿no? de todo de la resolución para juzgar a su ex abogado. O sea, el clima político no le favorece en este momento al presidente Donald Trump y evidentemente tiene que volver a tocar estas fibras sensibles, sobre todo con el tema de migración. Hablar del muro fronterizo no es nuevo en el gobierno de los Estados Unidos. Sabemos que ha habido otros presidentes que han tenido, si no una línea discursiva tan fuerte y radical, sí han tenido iniciativas y se ha construido, ¿no? un muro de separación que existe realmente en la frontera en un tramo. Sin embargo, tenemos que reconocer que para el presidente Donald Trump, estas fibras que toca de repente le funcionan bastante bien y lo vimos apenas ¿no? con el tema de la caravana y todo lo que se suscitó para el clima previo a la elección intermedia en los Estados Unidos. El presidente Trump es un hombre que viene de los medios y es un hombre que maneja el show. Y simplemente esto pues también le convenía el día de hoy. Ahora, más allá de este tuit altisonante y de poner el muro sobre la mesa, ¿es conveniente para esta relación binacional que los presidentes hablen, como lo hicieron ayer, que pongan sobre la mesa el problema migratorio y la migración centroamericana que finalmente termina afectando a ambos países? En esos términos, no, definitivamente no construye una relación de equidad y una agenda bilateral en los términos en los que se había planteado cuando el presidente López Obrador era presidente electo y aún no llegaba a tomar posesión del gobierno. Creo que esta actitud no coadyuva, no suma a generar una agenda bilateral México-Estados Unidos constructiva, al contrario, genera un desencanto y mucha inestabilidad, mucha especulación. México no está pasando por un momento sencillo en esta transición. Hay muchos temas que generan especulación, de una parte de política interna y otro, por supuesto, de política exterior, como es la relación pues, que hace prácticamente la agenda de las relaciones exteriores de México, que es la agenda bilateral con los Estados Unidos. Si bien es cierto, esta agenda tendría que delinearse nuevamente en otro esquema diferente de cooperación, pues ahora la condición del Tratado México-Estados Unidos-Canadá pues vuelve a generar tensión en esta relación bilateral, porque ya lo ha dicho el presidente López Obrador también, ¿no? Si no hay un acuerdo migratorio y un apoyo de Estados Unidos hacia el plan migratorio que se está proponiendo, tampoco habrá una visita de López Obrador a Washington en los próximos días. Posibilidades de que Estados Unidos aporte al plan que está proponiendo México, posibilidades de que se entienda que si no es de una forma conjunta, esto va a seguir ocurriendo con consecuencias negativas para ambos.
Las posibilidades son muy pocas, en principio porque el presidente Donald Trump lo que ha estado haciendo es recortar el presupuesto para los programas de apoyo hacia el exterior. Ya mismo recortó el programa de ayuda hacia Honduras, por ejemplo. Y justamente ante no haber una acción determinante de los países expulsores de migrantes, pues Estados Unidos, a través de sus líneas de cooperación internacional, lo que ha dicho es no se van a fondear más programas, ni de organismos ni de países que no tengan un trabajo contundente en sus políticas públicas internas para poder revertir los fenómenos migratorios en esas condiciones de indocumentados hacia los Estados Unidos. Mientras sigamos viendo las condiciones limitadas dentro de los gobiernos de políticas públicas para no generar esta retención de migrantes y generar más bien expulsión, pues difícilmente Estados Unidos estará dispuesto, al menos en los próximos 2 años, a fondear ese tipo de programas. Ojalá que sea un acuerdo mucho más amplio y que no necesariamente implique la inversión, porque incluso en México se habla mucho y se cuestiona mucho el destinar esta cantidad, ¿no? $5,000 millones para un programa de cooperación con Centroamérica, cuando el mismo presidente López Obrador ha dicho que México está en bancarrota y cuando las condiciones hoy por hoy son pues de una transición normal, ¿no? De especulación, de estires y aflojes incluso con la Cámara, ¿no? Con una oposición baja, pero que finalmente no respaldan al 100% el que México invierta esta parte en un programa centroamericano junto con México, cuando las decisiones en realidad tendrían que venir de los gobiernos locales expulsores de migrantes. Claro, evidentemente. Señora Ramírez, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en la tarde de NTN 24. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy buena tarde para usted. Buenas tardes. Y mientras esto sucede en lo político, en la zona de frontera, hay otra realidad. Cansados de esperar que reciban sus solicitudes de asilo y de permanecer en los albergues de Tijuana, un grupo de migrantes centroamericanos decidió saltar de manera ilegal nuevamente la valla fronteriza entre México y Estados Unidos. El objetivo es ser detenidos por la patrulla fronteriza y una vez bajo su autoridad, realizar entonces el pedido de asilo. Según las autoridades del Instituto Nacional de Migración de México, cerca de 1,000 integrantes de la caravana migrante han saltado el muro fronterizo. Son las 4:54 en la costa este. Continuamos con más. El Comité Antiterrorismo de la Organización de Naciones Unidas advirtió que el foco de las redes terroristas ya no está centrado exclusivamente en Oriente Medio. Reveló que con mayor frecuencia militantes radicalizados están reubicándose por todo el mundo. Esta semana el Departamento de Estado advirtió que grupos como el autodenominado Estado Islámico y Al-Qaeda aumentan su presencia en el hemisferio occidental. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde. Hola, buenas tardes. Con frecuencia pensamos que el centro de gravedad de la operación de entidades como Al-Qaeda o Estado Islámico está concentrado exclusivamente en Oriente Medio, pero en los últimos 4 años esta amenaza ha evolucionado a una escala verdaderamente global. Para ponerlos a ustedes en contexto de la dimensión real de esta amenaza, quiero que ustedes vean primero las declaraciones que entregó a principio de esta semana el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, John Sullivan, durante una cumbre que tuvo lugar en la capital de los Estados Unidos, concentrada precisamente en analizar las amenazas terroristas en el hemisferio occidental. Incluso hemos visto el terrorismo en Siria a través de videos en donde se ha enviado mensaje público en una guerra que se ha llevado. A través de estos mensajes, ISIS ha llevado terror alrededor del mundo a través de su radicalismo, llevando la vida de muchas personas. Esta es la realidad en la que vivimos, es el mundo, es el 2018. Por esa razón, el Comité Antiterrorismo de Naciones Unidas recuerda que en particular en los últimos 4 años la amenaza de organizaciones como Al-Qaeda o Estado Islámico ha evolucionado, esto ante los avances que ha tenido la coalición internacional que combate a fuego a estas entidades, en particular a Oriente Medio. En 2014 estos grupos tenían controladas extensas regiones, pero han sido neutralizados
neutralizadas, y esa neutralización ha llevado a la reubicación y regreso de combatientes o militantes de esos campos de terreno a los países donde originalmente estaban. Y es precisamente este el objetivo central trazado para la comunidad internacional. ¿Cómo hacer para neutralizar estos combatientes que estaban en Oriente Medio y ahora están ubicándose por todo el planeta? Hay 3 áreas en particular en las que los esfuerzos podrían ser redoblados. La primera tiene que ver con la necesidad de reforzar todos los apoyos de información con el fin de identificar, investigar y perseguir a los sospechosos de terrorismo. La segunda es la necesidad de que los estados desarrollen una comprensión eficaz sobre la persecución, rehabilitación y reintegración de los terroristas. Y en tercer lugar, los estados tienen que continuar identificando las formas de prevenir el recrudecimiento de la guerra en contra del terrorismo. El principal instrumento de lucha de Naciones Unidas y en conjunto de la comunidad internacional está guiado por los denominados Principios Guía de Madrid, creados en 2015 por las Naciones Unidas con el objetivo justo de neutralizar estas amenazas. Al ser revisados estos Principios Guía de Madrid, hay un argumento central para el avance en la lucha contra el terrorismo. La comunidad internacional, los países que la componen, deben compartir más información. Sus autoridades deben establecer mecanismos para fortalecer su comunicación y sus transacciones de datos, de forma tal que con mayor precisión puedan ser identificadas o bien células o estos militantes extranjeros o combatientes que están reubicándose y pueden en cualquier momento activarse y adelantar acciones terroristas. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, gracias por la información. Hacemos una pausa en el programa y al regreso, en medio de la crisis que atraviesa Venezuela y el aumento de la migración, nace la esperanza. Vamos a hablar de la iniciativa de 2 animadores venezolanos que participan en una campaña de ayuda para quienes forman parte de la diáspora. También conversaremos con Diego Arria, el embajador Diego Arria, sobre este intercambio entre Colombia y Venezuela. ¿En qué puede parar? Regresamos con más en breve. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. No cesa la arremetida del régimen de Nicolás Maduro contra el gobierno de Iván Duque. El canciller venezolano ha instado hoy en las acusaciones de un presunto complot para derrocar y asesinar a Maduro. Ha insistido, orquestado, por supuesto, por Estados Unidos, pero también por Colombia. Dijo que es la chispa de un eventual enfrentamiento. Venezuela insiste en sus señalamientos contra Colombia. El canciller Jorge Arreaza dijo que el supuesto campamento de entrenamiento de 734 mercenarios en Tona, Santander, es la chispa para un enfrentamiento entre los dos países. Pero si alguna fuerza osara hollar el territorio venezolano, los venezolanos y las venezolanas daríamos la madre de las batallas de ofensiva y de resistencia. Es que las acusaciones de Nicolás Maduro de un supuesto complot liderado por Estados Unidos elevaron la tensión con el gobierno de Iván Duque. Sin pruebas, el número 1 del régimen venezolano reitera su tesis de un plan para asesinarlo. Y que no se equivoquen nunca, porque le vamos a dar una lección que no la van a olvidar en 1000 años. El gobierno colombiano habló de esta nueva arremetida. De manera que no vamos a dejar que ese tema sea planteado para agredir a Colombia, verbal o de ninguna manera. En medio de la situación, hoy el Ministerio de Defensa ruso reveló un video en cabina de los Tupolev Tu-160 que están en Venezuela. Las imágenes muestran a los pilotos de los llamados Cisnes Blancos, los supersónicos considerados como los más grandes y potentes en la historia de la aviación militar. Según Moscú, se cumplió un sobrevuelo de 10 horas sobre el Caribe tras partir del estado Aragua. La maniobra de los bombarderos estuvo escoltada por 2 aeronaves venezolanas. A propósito de estos ejercicios militares conjuntos entre Rusia y Colombia, de los que hablamos con Joseph Umir en la primera parte del programa, vale la pena recordar lo que dijo el presidente colombiano Iván Duque sobre los mismos en la entrevista
la entrevista exclusiva que ayer concediera a Claudia Gurizati. Escuchemos. Yo creo que no podemos dejarnos provocar, no podemos dejar que Venezuela empiece a emplear este tipo de maniobras como herramientas de provocación. Obviamente el continente debe estar alerta. Esto no es solamente un acto inamistoso con Colombia, sino es un acto inamistoso frente a un continente, frente a una región que tiene claro que hay una cosa que se llama el Tratado de Asistencia Recíproca, donde si hay alguna agresión, todos los países deben proteger al país agredido. Yo creo que ese tipo de maniobras no son prudentes, no ayudan, y por supuesto la actitud que debe tener todo el continente es la de rechazar que se aprovechen de maniobras militares con otros países para hacer demostraciones o provocaciones de fuerza. Lo cierto es que durante las últimas 48 horas, pudiéramos decir, este intercambio verbal ha arreciado entre ambos países. Quiero saludar en esta parte del programa a Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Embajador Arria, bienvenido, buena tarde para usted. Muchas gracias, mi querida. La pregunta que muchos se hacen, ¿hasta dónde puede escalar, digamos, este intercambio verbal entre ambas naciones? Me permite decirte una cosa primero, es que claro, oyendo a Arriaza y a Maduro, veo que Arriaza se inspira en las palabras de Saddam Hussein sobre la madre de todas las batallas, ya sabemos cómo le fue a Saddam Hussein. Y luego Maduro se inspira en los 1000 años de Hitler. Son las dos fuentes de inspiración de estos narcotiranos. Bueno, yo creo que esta cosa de los aviones rusos obedeció, bueno, evidentemente, un conjunto de circunstancias, el colapso de la economía venezolana, que ha hecho envalentonar a Maduro y quiere posicionarse entre sus propias Fuerzas Armadas diciendo, no, nosotros tenemos el respaldo nada menos que de Rusia. Claro que con todos ellos no lo podrían hacer, pero es eso. Pero sin la menor duda, como dice el presidente Duque, esto es violar una serie de... Incluso, claro, se supone que no vino armado nuclearmente, se supone que no, pero sí fue hecho con la intención de provocar, yo diría, soporte entre las propias Fuerzas Armadas venezolanas, porque el resto del país no creo que le ha importado eso para nada. Ahora, no puede negarse que hay una relación, lo conversaba en la primera parte del programa con Joseph Umire, que hay una relación Venezuela, Rusia, Turquía, China, es decir, hay una alianza internacional. Si bien en la región Maduro comienza a sentirse aislado, ciertamente, bueno, fuera de sus relaciones con Nicaragua o Cuba o Bolivia, internacionalmente Maduro ha establecido lazos que son los que le permiten, por ejemplo, hacer ahora estos ejercicios militares. Sí, él ha tratado de ubicar a nuestro país fuera del escenario geográfico nuestro natural. Eso mismo intentó Chávez, porque fue el primero que inició las relaciones con Irán y que permitió todos esos acuerdos secretos que hicieron posible que grupos afiliados a Irán como Hezbollah ingresaran a Venezuela. Ese ejercicio de salirse fuera de la región porque consideraban que tenían aliados naturales, con Corea del Norte, sin la menor duda lo trataron con Libia, con el cual hicieron más de 100 acuerdos. Esa es la razón. Ahora, ¿no tendría, doctora Arria, la región de alguna manera que reaccionar? No solamente Colombia, lo ha hecho el presidente Duque, por la presencia de estos aviones rusos en Venezuela. Sí, yo creo que finalmente los países de la región van a acabar tomando en serio que el problema no es solo para nosotros los venezolanos, de que nosotros somos un problema de la región, incluso del mundo, y que podemos desencadenar reacciones no previstas justamente por la presencia de Rusia, de Irán, en el caso nuestro y la misma de China. Yo creo que en el fondo yo te diría que ayuda a la causa nuestra decirle al mundo, pongan atención, no somos solo los venezolanos los que estamos sufriendo a esta narcotiranía, sino que pueden ustedes perfectamente ser los próximos. Yo creo que ya no se trataría de daños colaterales menores, sino realmente de confrontaciones mucho más serias. Yo creo que eso va a dar pie a que haya un enfoque mucho más serio, más decidido, y de que el problema no va a ser simplemente de diálogo y persuasión, como está hablando la Comunidad Europea, sino que será necesario e indispensable acción. No hay una manera, Idania, de desalojar, de sacar a este régimen que no sea por la vía de la fuerza. Ahora, local o internacional. Ahora, embajador Arria, lo cierto es
que entre Colombia y Venezuela, por supuesto, por compartir esos kilómetros de frontera que son los que comparten ambos países, uno se pregunta, ¿será Maduro capaz en algún momento determinado de realizar algún tipo de acción que provoque una reacción de Colombia? Bueno, yo quisiera pensar que no. Para comenzar, las Fuerzas Armadas colombianas sí son Fuerzas Armadas en serio. En Venezuela, una Fuerza Armada que no tiene un Estado Mayor, dirigida por un grupo de criminales, fascinerosos y mafiosos, como es el Estado Mayor de la cúpula. Los colombianos sí han batallado, sí han peleado, conocen lo que significan los enfrentamientos. En el caso venezolano, para nada. Desde la guerra de la independencia no lo han hecho, sino que lo han hecho para someter a civiles indefensos, como lo vienen haciendo esto durante 20 años. Yo no lo creo, pero un régimen está colapsando, que ve que el nudo se le está apretando a su alrededor, de que la comunidad internacional lo desprecia, porque realmente lo desprecia, y lo quiere fuera, puede generar acciones imprevistas de él. Pero yo no estoy tan seguro que las Fuerzas Armadas estén tan dispuestas a acompañarlo y enterarse con él. Y ya que estamos conversando, no puedo dejar de preguntarle por el próximo 10 de enero y la juramentación que Maduro haría para un nuevo periodo presidencial, inconstitucional, no reconocido. Se habla de que muchos países van a retirar los embajadores. ¿Usted cree que esto va a ser así ciertamente? Pues mira, como yo lo veo, el problema no es que retiren los embajadores de Venezuela, es que desconozcan a los de Venezuela en el exterior. O sea, que la comunidad internacional, que para mí se resume en una sola palabra, que son los Estados Unidos, lo que pasa es que nosotros utilizamos mucho el concepto de comunidad internacional. Si los Estados Unidos, por ejemplo, desconocen las representaciones diplomáticas venezolanas en su propio país, igual hace la comunidad europea, esto es un paso importantísimo. Que estén o no en Venezuela, porque de hecho hay muy pocos embajadores en Venezuela, esas naciones están a un nivel mucho más bajo. El 10 de enero, es una oportunidad. Es una oportunidad si la sabemos aprovechar. Yo veo con profunda preocupación que hoy en día, por ejemplo, hay un movimiento interno dentro de la propia Asamblea Nacional, de donde se han dividido nada menos que en dos partes del bloque de la oposición. 56 diputados han creado algo que llaman Movimiento de Unidad Nacional. ¿Y cómo comienzan? Partiendo de la oposición en dos. ¿Y qué quieren hacer? En el fondo, cohabitar, colaborar, hablan de un proceso pacífico, ordenado, y alguno de ellos por primera vez oyó el concepto de balcanización y dijo que Venezuela no puede entrar en la balcanización. Es realmente algo, un ejercicio irresponsable, y al mismo tiempo yo no creo que van a llenar ese vacío institucional. Y no solamente no lo van a llenar nombrando un presidente, como dice la Constitución, sino que también creo que están en el proceso de impedir que el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo actúe de acuerdo con el artículo 333, reponiendo la Constitución Nacional. Y realmente designando a una junta, gobierno, consejo en el exterior que no esté secuestrado, que realmente represente los intereses legítimos del país, que no esté dañado, ni vinculado, ni manchado por estas acciones que hemos visto recientemente de gente como Gorrín y Andrade, que han venido comprando voluntades en muchos dirigentes políticos que le ha costado a nuestro país de todo. Sí, ciertamente. Doctor Arias, gracias por acompañarnos en la tarde de NTN 24. A ti, mi querida Dani, gracias. Muy buena tarde para usted. Continuamos con más en el programa de hoy. ¿No tenemos las reacciones? Aquí. En Venezuela, representantes de los partidos políticos de oposición han criticado lo que califican como una guerra imaginaria. Aseguran que Maduro recurre a esta estrategia para intentar tapar las graves crisis que vive el país. Este es un informe de Luis Laya en Caracas. Dirigentes opositores venezolanos rechazaron las amenazas de Nicolás Maduro contra Colombia cuando dijo que estaba dispuesto a dar una lección de fuerza al vecino país. Aseguran, es una afirmación ridícula. Sí, bueno, la verdad es que es bastante ridícula la postura del señor Maduro, sobre todo cuando vimos que explotaron unos drones cerca donde él estaba el pasado mes de agosto y los militares salieron corriendo. Así que si esa es la presencia de la que él habla, es bastante necio. Rechazaron que estas declaraciones de amenaza ocurran cuando Venezuela vive tan grave crisis social, política y económica. Estar buscando
causales o enemigos fuera, para lo que evidentemente tiene una responsabilidad interna como es la crisis venezolana, es prolongar la agonía, la crisis que vivimos los nacionales acá. Además criticaron que el gobierno nacional intente provocar a otros países de la región trayendo aviones militares rusos al territorio venezolano. Estar trayendo bombarderos con alcance nuclear en un país donde no hay ni alimentos ni medicinas es una bofetada a la sensibilidad popular. Eso es lo que pensamos. Y ayer mismo vimos cómo el gobierno ruso reculó y dijo que el día de mañana estarían saliendo los 2 aviones de nuestro territorio. Estas declaraciones se las ofrecieron durante el lanzamiento del movimiento político Encuentro Ciudadano encabezado por Delsa Solórzano, quien renunció en días recientes a un nuevo tiempo. ¿Y por qué tenemos vocación de poder? Porque queremos cambiar las cosas y porque creemos que la crisis de Venezuela no concluye con la salida de Maduro. La crisis de Venezuela concluirá en el momento en que nosotros logremos superar la crisis humanitaria que hoy vivimos. Señaló que es una plataforma que busca la libertad del país y que no caerá en provocaciones de dirigentes del gobierno nacional como Diosdado Cabello, quien aseguró que formaría parte del movimiento. Quería decirle a Diosdado que él aquí no es bienvenido, que aquí es bienvenida la Venezuela que lucha, no la Venezuela que corrompe el país. Somos un partido de centro enfocado claramente en la lucha por los derechos humanos y por las libertades. Señalaron que la Asamblea Nacional debe trabajar en favor del pueblo e impulsar el cambio político, por lo que tendrán su propia fracción parlamentaria. Queremos que en esta etapa crucial de Venezuela, los venezolanos cuenten con una fracción que propicie el encuentro para el cambio. Queremos una Asamblea Nacional útil, que dé la pelea con el pueblo. Delsa Solórzano señaló que a partir de la próxima semana comenzarán a recorrer el país con su nuevo movimiento, no solamente para ejercer políticas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, sino también para organizar a la base en torno a Encuentro Ciudadano. Indicaron que también ejercerán políticas dentro de la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Laya. Vamos a ir al corte comercial. Al regreso vamos a conversar con Nelson Bustamante, productor, presentador venezolano radicado en Miami, que conjuntamente con Luis Chatén visitaron Colombia, la zona fronteriza desde donde los venezolanos comienzan a caminar, ascendiendo. Trajeron ropa para frío, fue una experiencia. De allí se derivó una idea, la de recolectar, ya nos dirán qué tipo de cosas, para los venezolanos, para ayudar a los venezolanos, sobre todo a los venezolanos que están pasando a través de la frontera con Colombia. Se esperaba que se recibieran 400 o 500 cajas, se recibieron 3.000. De esto hablamos al volver, ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Estas imágenes cortas, me habría gustado ver un poco más, pertenecen al momento en que Luis Chatén y Nelson Bustamante, productores, animadores venezolanos, fueron a la frontera entre Colombia y Venezuela. Las hemos visto muchas veces, las hemos pasado en el programa. Es imposible no conmoverse cuando uno ve a estos venezolanos cargados de necesidades y sobre todo cuando vemos ese contacto que pueden tener con la gente que bien los acompaña en el camino, bien la gente que se pueden encontrar, pero evidentemente cuando se encontraron con Luis y con Nelson, también fue un encuentro particular. Ojalá nuestro equipo de producción pueda tener parte del video de lo que fue un encuentro que circuló mucho en redes sociales y que me gustaría compartir con ustedes. Quizás algunos lo vieron, otros no lo vieron. Sería bueno que lo buscáramos y lo pudiéramos ver. Mientras tanto voy a darle la bienvenida a Nelson Bustamante, que está con nosotros desde Florida. Nelson, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania, qué gusto saludarte, qué gusto saber que tenemos muchas voces que hacen eco de lo que está ocurriendo con nuestros hermanos, los venezolanos, los caminantes y refugiados. Y gracias a toda Colombia, porque nos han recibido, ya han recibido a nuestra gente de una forma formidable, que es difícil, pero lo han hecho.
Así es, Nelson. Quiero que hablemos de lo que fue inicialmente ese viaje que realizaron ustedes a Colombia, tanto Luis como tú, cuando hicieron parte de esta ruta de los caminantes. ¿Cómo fue esa vivencia? Para que luego, a partir de allí, se desarrolló otra iniciativa de la que también vamos a hablar. Pero no había tenido la oportunidad de conversar con alguno de ustedes dos y me gustaría mucho que nos hablaras de eso. Hace aproximadamente unas 3 semanas, Luis y yo decidimos ir a Cúcuta para ver con nuestros propios ojos, palpar la realidad de lo que está ocurriendo con nuestros hermanos, los caminantes, y así decidimos entonces también, como lo acabas de decir, hacer parte del recorrido al páramo de Berlín. Y una cosa es cuando lo ves en las redes sociales o cuando lo ves a través de canales de televisión, y otra es tener la oportunidad de estar con ellos, de verlos a la cara, de entender por qué salieron huyendo. Imagínense ustedes que nos están viendo en este momento, por qué una persona racionalmente, ¿cuál es la razón por la que tú vas a dejar atrás todo para irte con tu familia, con tu niño en coche? No tienes comida, no sabes dónde vas a dormir, no tienes agua, es insólito. Es inhumano. Y eso fue lo que pudimos palpar, sentir y sufrir con ellos un rato, Luis Chatén y yo. Y de ahí surge justamente la imagen que tú estabas pidiendo, que se convirtió en algo viral, que es cuando íbamos ruta al páramo de Berlín, vimos a un muchacho que iba caminando solo, totalmente solo. En ese momento, Cúcuta, lo saben ustedes, está casi nivel del mar, temperaturas elevadas, 40, 38, 40 grados centígrados, y cuando sales de los patios hacia arriba, que comienzas a subir al páramo, comienza a bajar la temperatura. Y en ese momento venía el muchacho solo, tenía un gorro puesto, veía hacia abajo y comenzaba a lloviznar. Nosotros nos paramos un poquito más adelante porque en la camioneta, en alianza con la Cruz Roja Colombiana, nosotros llevábamos agua, frutas, galletas, cosas que le podíamos dar a ellos en ese momento. Nos bajamos de la camioneta y le decimos: hola, ¿cómo estás? ¿Quieres algo? Y es el momento que él voltea así y ve de frente a Luis Chatén y le dice: ¡Chamo! Y comenzó a llorar. Él después nos dice que él comenzó a llorar porque él vio algo de su Venezuela bonita. Él dijo: vi a alguien conocido en el medio de la nada. Vi a alguien conocido en el medio de mis temores, mis dudas, mis miedos, de esa soledad gigantesca en un país que ni siquiera es su propio país. Y él estaba caminando y no sabía dónde. Cuando le preguntamos: ¿a dónde vas?, decía: a Perú. Imagínense ustedes tener que caminar desde Venezuela a Perú. ¿Qué significa esto? ¿De qué estás huyendo? Evidentemente es un drama, bueno, que creo que hoy mucha gente comprende, Nelson, porque hemos hablado tanto de ello, hemos hecho todos el esfuerzo de transmitirlo, de demostrar el drama de los caminantes, que creo que mucha gente hoy en día entiende lo que significa la diáspora venezolana. Lo cierto es que los marcó a ti y a Luis esa experiencia. Como bien dices, una cosa es verlo en redes sociales, otra en programas de televisión, en un video, y otra estar parados allí. Y Dania, lo más impresionante de esto, y lo acabas de decir, varios de estos muchachos, porque uno va en la vía, en la carretera, y ves un grupo de 3, de repente de 5, de repente es un grupo de 8, un grupo de 2, después más adelante un grupo de 10, y es que no para, la cantidad de gente es impresionante. Y unos muchachos, otros con los que tuvimos la oportunidad de hablar, nos decían es que nosotros no estamos aquí porque queremos. Nosotros no estamos aquí de vacaciones o porque vinimos a hacer turismo. Nosotros estamos aquí porque vamos a buscar un mejor futuro, un futuro que ya no tenemos en Venezuela. Entonces hay que tener mucha fortaleza espiritual para decidir dejar tu país atrás y comenzar a caminar para buscar un mejor futuro. Nelson, tengo el video y quiero compartirlo con nuestra teleaudiencia. Vale. Quizás mucha gente lo vio, pero igual quiero compartirlo y quienes no han tenido la oportunidad de verlo lo puedan ver. ¿Qué tal? Qué bien, hermano. ¿Cómo va la vaina? ¿Dónde vienes tú?
Ay, sí, me voy con él. ¿Te vienes caminando por allá? Vengo de San Juan. Ajá. Vengo caminando allá. ¿Y para dónde vas? A Perú. ¿Tienes familia allá? Un primo que me está ayudando allá. Mira, ¿y dejaste familia allá en la casa? A mi mamá y a mi hermanito. Yo tengo que decir que yo he visto este video varias veces, muchas veces, desde la primera vez que comenzó a circular. Y tengo que decir que debo hacer un esfuerzo cada vez que lo veo para no llorar, porque es imposible no conmoverse, como decía al principio. Es imposible que no te afloren las lágrimas cuando ves a ese muchacho llorando, porque es que es muy duro. Es muy duro. Y yo lo he visto muchísimas veces y estuve ahí, estaba ahí al lado de Luis cuando eso ocurrió, y ahorita no estoy viendo el video. Yo lo que escuché fue el audio por aquí de lo que acaban de transmitir ustedes, y es igual de fuerte. Es igual de fuerte, y Dania, y es uno donde se hacen las preguntas, es ¿qué pasó? ¿Qué pasó y por qué nuestros muchachos de Venezuela tienen que salir? Ahí está nuestro futuro de Venezuela. Está saliendo de nuestro propio país. Ellos deberían estar adentro construyendo la mejor Venezuela posible. Y cada vez que lo escucho, cada vez que lo veo, me pasa lo mismo que te acaba de pasar a ti, que es que se mueven todas las emociones. Así es, se mueven todas las emociones. Nelson, a raíz de esto, entiendo que mucha gente comenzó a comunicarse con ustedes, y entonces nació la iniciativa de, en un día particular, que entiendo fue el 8 de diciembre, se abrieron varios centros para recabar ayuda. No sé lo que pidieron, no sé lo que llevaron. Me gustaría que habláramos de esto. Nosotros, como te decía antes, en alianza con la Cruz Roja Colombiana, sí, desde hace aproximadamente 2 meses, veníamos trabajando. La idea inicial era recaudar 2, 3 cajitas, era la inicial, que nació aquí en mi casa. Aquí está, el comedor está aquí detrás de la computadora, aquí mismo está el comedor. Ahí, con mi señora madre, con mis 2 hijos, mi novia y yo, comenzamos a hablar. Yo les dije, yo quiero ir a Cúcuta, yo quiero ir a Colombia, quiero caminar con ellos. Quiero darles un abrazo, que sientan la Venezuela bonita, la que ellos recordaban cuando veían nuestro trabajo en la televisión, cuando te veían a ti, Dania, cuando me veían a mí en Radio Caracas, cuando nos veían. Por lo menos darles un abrazo. Y de ahí salió la idea, bueno, ya que vas a Cúcuta, llévate algo, llévales algo. Y en ese buscar fecha y el algo, comenzamos a idear un evento de recaudación que tenía un solo centro pequeñito. En esto fue surgiendo también la idea de invitar a nuestros amigos artistas venezolanos. Y entonces comencé a llamar a varios de los amigos, y entre ellos llamé a Luis Chatén y le dije, Luis, yo voy dentro de 5 días a Cúcuta, porque vamos a hacer algo que se llama Caminos de Esperanza. Y Luis me dijo, yo me voy contigo. Y así Luis se montó en el avión, fuimos a Cúcuta. Y cuando Luis Chatén sacó en sus redes el video del abrazo con ese muchacho de Barquisimeto que se llama Carlos, esto se convirtió en algo viral. Y lo que era Caminos de Esperanza, que era algo muy pequeñito, que las redes la maneja mi hija, se llama @Caminos de Esperanza USA, comenzaron a llegar mensajes de todos lados, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Panamá, y en los Estados Unidos, que es donde estamos nosotros para hacer Caminos de Esperanza, comenzó la gente a decir, yo quiero abrir un centro de recaudación, quiero abrir un centro de recaudación, y así comenzaron a unirse diferentes ciudades, sí, y lo que teníamos para una ciudad, terminamos el día 8, es decir, el sábado pasado, teniendo 20 centros de recaudación, incluyendo 5 en Costa Rica, 1 en Puerto Rico y 2 en Ciudad de Panamá. Y lo que nosotros queríamos hacer, que era algo pequeño para llevar algunas cajas a los muchachos, que después redimensionamos y vimos, bueno, 400, 500 cajas, tenemos hasta el momento aproximadamente 3.000 cajas. 3.000 cajas para ser entregadas a nuestros hermanos caminantes y refugiados venezolanos. Y hay algo muy bonito que ocurrió el sábado, dentro de todo lo que es esa necesidad que tenemos de ayudar. Se me acercó una señora y me abrazó. Se puso a llorar y me dijo, gracias, Nelson. Yo le dije a ella, no, gracias a usted que nos está ayudando. Y dice, no, gracias a ustedes,
porque desde hace tiempo los venezolanos no teníamos algo positivo que nos uniera. Los venezolanos no teníamos algo positivo que nos uniera como pueblo, algo que nos permitiera sentirnos orgullosos de ser venezolanos. Y la muestra está en que ahora tenemos más de 8 containers de cajas con ropa, medicinas, juguetes. Esto significa, bueno, tenemos pañales para los niños. Es ayuda humanitaria para nuestros hermanos venezolanos que necesitamos hacer llegar a todos los rincones de Colombia, porque nosotros como venezolanos también queremos ayudar a Colombia con esto que está sucediendo y queremos ayudar a nuestros hermanos venezolanos que están pasando por ese momento tan difícil. Y llegamos al punto importante, hay 8 containers, ¿han logrado enviar algo? ¿Cómo los van a mandar? ¿Qué hacemos ahora con todo esto tan necesario para la gente que está atravesando Colombia o la gente que atraviesa la frontera, los venezolanos, los caminantes? ¿Cómo hacemos para transportar todo esto? Bueno, primero que se entienda que estos son todos donativos. Aquí lo que hay es puro donativo de venezolanos y parte de América Latina que quisieron donar. En Florida, en Houston, en Nueva York, en Orlando, son donativos. Esto es ayuda humanitaria que queremos hacer llegar a Colombia. Estamos en alianza con la Cruz Roja Colombiana. Hoy se están haciendo todos los enlaces posibles, pero es importante que cada una de las personas que nos está viendo, que utilice sus redes sociales, el poder de las redes sociales, todos los contactos que tienen, para que todo el mundo se entere, desde el que sea hasta el más alto nivel, que esto es un esfuerzo de los venezolanos para ayudar a los venezolanos caminantes, refugiados, pero para ayudar también, tratar de quitarle un poco el peso que están viviendo los colombianos, porque de eso se trata. Entonces, que se entienda que son donativos, que es ayuda humanitaria, que por favor todo el que pueda ayudar dentro de Colombia para que esto pase de Estados Unidos a Colombia y sea entregado a nuestros hermanos caminantes y refugiados. En este momento se están haciendo los enlaces, una naviera en los Estados Unidos con Cruz Roja Colombiana para hacer entrega, para llevar todo y transportar todo en estos días. Y hoy justamente llegó, porque ha sido un gran aliado en todo esto, Luciano D'Alessandro, actor venezolano que ha sido muy bien recibido allá en Colombia. Ya tiene 150 juguetes, los recibió hoy, 150 juguetes, que es el primer envío de Caminos de Esperanza para nuestros niños venezolanos que están en Bogotá. Cuando dices están haciendo todos los enlaces, hablas de una naviera, ¿hay posibilidad cierta de que la naviera transporte estos 8 containers? Hay una oferta el día de hoy, surgió, es una naviera colombo-venezolana, ha estado muy enterado de todo esto y lo que necesita la naviera, y es lo que te decía que está tratando de resolver en este momento ya a nivel ejecutivo, es la permisología para que todo esto entre a Colombia. Estoy aprendiendo, porque nuestro medio natural es la televisión, estoy aprendiendo mucho de esto y parte es que para que todo esto entre a Colombia es difícil por la reglamentación interna de importaciones a Colombia. Ahora, si se acepta que esto es donativos y ayuda humanitaria que va a ser recibido por la Cruz Roja Colombiana, tal vez entonces se flexibilice un poco ese tipo de condiciones, sobre todo porque estamos hablando de eso, donativos y ayuda humanitaria. Creo que eso es lo que hay que resaltar, como bien dices, esto es, todo son donaciones, son 8 containers con juguetes, medicina, ropa, todo lo que se ha recibido, ojalá y se logre concretar, ojalá Nelson y toda la permisología necesaria pueda realizarse. Es mucha la gente que necesita de estas donaciones. Y bien que tú lo has dicho, es también ayudar a nuestros hermanos colombianos que han abierto los brazos, que han abierto mucho las puertas de su casa, que han sido solidarios. A lo largo de ese camino que lleva al páramo de Berlín, hay muchísimos colombianos que se paran a preparar comida para darle a los venezolanos, para que por lo menos puedan llevar algo en el estómago. Entonces, es también ayudar a quienes nos están ayudando.
Si me permites, Idania, hoy Claro. vi en una entrevista al director de inmigración de Colombia, Christian Kruger, dijo una frase que me marcó, que dijo: Colombia no puede sola con la situación de los venezolanos. Aquí estamos, un grupo de venezolanos apoyados por una gran cantidad de venezolanos que aportaron, donaron cosas para poder de alguna forma también y buscar la forma de ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Ojalá en este momento alguien del alto nivel del gobierno colombiano esté viendo esta entrevista, se pueda comunicar con la Cruz Roja Colombiana y decirle en qué puedo ayudar, en qué podemos ayudar, cómo podemos hacer para que estos donativos que vienen de diferentes lugares de los Estados Unidos entren y favorezcan, beneficien a nuestros hermanos venezolanos. Que aparte estamos hablando de una fecha muy sensible. Viene el 24 de diciembre, ahí van juguetes, ahí van abrigos porque están pasando mucho frío, van pañales, ahí van cosas que están necesitando nuestros hermanos venezolanos. Pues te prometo que haré lo mejor que pueda, porque la información llegue a donde tiene que llegar. Tener ya a la Cruz Roja Colombiana es ya, digamos, algo importante. Es un salvoconducto también que este operativo se haya hecho o que esta operación conjunta de ustedes se haya hecho con la Cruz Roja Colombiana. Ellos estuvieron aquí, seis representantes de la Cruz Roja Colombiana estuvieron aquí el sábado pasado. Ellos estuvieron en cada uno de los centros de acopio de Florida, de Miami, 4 centros de acopio, y vieron gran parte de la operación. El lunes pasado ellos estuvieron cargando, ayudando a cargar cajas y veían las montañas de cajas de donativos. Ellos con sus propias manos, sus brazos, ayudaron a cargar estas cajas que van a llegar, Dios mediante, muy próximamente a Colombia. Ojalá, ojalá así sea. Estoy segura de que lo vamos a conseguir. Escuché a varios miembros de la Cruz Roja que fueron hasta allá y los voy a invitar al programa para que también nos hablen de esto. Nelson, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande. Gracias, muchísimas gracias, Idania, a ti y a tu equipo. Vale. Con esto vamos a una pausa, regresamos en breve con más información. Hablamos de Nicaragua al volver. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. No cesa la persecución y el acoso contra las organizaciones no gubernamentales en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega, utilizando sus mayorías en la Asamblea Nacional, canceló la personería jurídica al CENID, que es el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la principal organización defensora de estos derechos en todo el país centroamericano. El régimen acusa a esta organización de promover y facilitar fondos para, según ellos, realizar acciones para desestabilizar al país. El legislativo le ha dado al CENID un plazo de 15 días para entregar sus credenciales, así como proceder a liquidar sus bienes. Vamos a saludar en esta parte del programa a Salvador Marenco, abogado del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Señor Marenco, bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, mucho gusto. Salvador, ¿qué pretende el régimen de Ortega? Es decir, ¿qué busca quitando la personería jurídica a las diferentes ONG que hacen vida en Nicaragua? Bueno, en principio obviamente quiere finalizar con las personas o con organismos no gubernamentales que venimos denunciando y que venimos diciendo los atropellos cometidos, las graves violaciones a derechos humanos. Obviamente esto lo tomamos como una represalia de todas las organizaciones sin fines de lucro que hemos a nivel nacional e internacional denunciado estas graves violaciones a derechos humanos. Todos los institutos, el Instituto de Liderazgo de la Segovia, que hoy le sustrajeron su personería jurídica, el Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, todo, pero no solo directamente a los organismos, sino que esto viene con antecedentes de ataques directos a miembros y funcionarios de estas organizaciones sin fines de lucro. Obviamente busca aplacar y busca de todas maneras finalizar con la libertad de expresión de las personas y busca cómo las personas ya no estén representadas, cómo nadie las pueda defender,
representar, acompañar, porque esa era la gestión que teníamos nosotros como organismo de derechos humanos, decir lo que las personas estaban sucediendo, acompañarla a distintas instituciones estatales para defender sus derechos cuando no eran escuchados en las distintas instituciones. Obviamente también realizar todas las acciones jurídicas, recursos administrativos, recursos judiciales para la defensa de sus derechos. Claro. Es decir, al no tener personería jurídica, ninguna ONG de las que operan en Nicaragua, de las que hemos conocido hasta ahora, las que hemos entrevistado en distintas oportunidades, ¿va a poder ejercer la defensa de los presos políticos, de los torturados, de los detenidos? Nosotros como CENIT hemos mantenido nuestro compromiso de, a pesar de que nos hayan quitado la personería jurídica, de seguir en la defensa de los derechos humanos. Porque, ojo, ser defensor de derechos humanos no te lo da tener una personería jurídica, una personalidad jurídica. Eso no te hace ser un defensor de derechos humanos. La Declaración de Defensores de Derechos Humanos dice que defensor es toda aquella persona que promueve y pretende garantizar o alegar por la defensa de los derechos de otras personas. Entonces, eso te hace ser un defensor de derechos humanos, no que el Estado te reconozca como tal. Sin embargo, obviamente no podemos olvidar que tiene consecuencias jurídicas. Recordemos que la ley 147, que es la ley que nos regula las organizaciones sin fines de lucro, te remite como complementariedad al Código Civil de Nicaragua, que en su articulado menciona que reconocen como organizaciones gubernamentales únicamente a quienes tengan personalidad jurídica. Es decir, que ante el Estado nosotros nos volvemos una figura sin personalidad jurídica. Ellos también nos están tratando de llamar acéfalos y ese tipo de situaciones. Sin embargo, esto no es cierto. Como organismo de derechos humanos podemos funcionar sin personalidad jurídica. Obviamente también buscan cercenar los aportes económicos que diferentes donantes nos realizaban. Pero esto no viene desde ahorita dándonos la personalidad jurídica, sino que esto viene desde hace rato, porque inclusive arrancando este año no aceptaron que nosotros le hayamos entregado los reportes financieros. Lo hicimos y nos firmaron solo con el nombre de una persona y la fecha. No nos pusieron el sello de recibido. Y en base a ello no nos dieron una constancia de legalidad que el Ministerio de Gobernación generalmente extiende a los organismos no gubernamentales. Con esto uno puede aplicar a proyectos y obviamente demostrar que está cumpliendo con las leyes, reglamentos y estatutos vigentes en Nicaragua. Y es parte del obstáculo que ya se venían fraguando contra nosotros las organizaciones sin fines de lucro. Lo que nos tememos es que obviamente sigan con más organizaciones. Claro. Entiendo, Salvador, que han ordenado confiscar los bienes de las distintas ONG a las que se le está quitando la personería. El artículo 25 de la ley 147 te manifiesta que en el momento de que te quiten la personalidad jurídica, todos tus contratos quedan sin ninguna vigencia y por ende los bienes que has adquirido tenés que liquidarlos. Es decir, primero te tienen que dar la oportunidad de liquidar los bienes de conformidad con los estatutos de cada organismo. Si uno no liquida los bienes en tiempo y forma, estos bienes pasan a nombre del Estado. ¿Qué fue lo que pasó? Que con la primera organización no gubernamental que ellos le quitan la personalidad jurídica, establecieron en el decreto que aprueban, no en el que publican, que todos los bienes, en el caso de CISAS, que todos los bienes pasaban directa e isofactamente al Estado. Como para que esto tenga vigencia, se tiene que publicar en la Gaceta o en algún medio de comunicación de carácter nacional. La gente comenzó a reclamar en redes sociales, principalmente porque el derecho a manifestación se nos ha sido cercenado. Y se había comenzado a decir que estaban confiscando los bienes de CISA, porque no se estaba cumpliendo con ese artículo 25. Entonces, al momento de publicar el decreto que estaba aprobado, cambiaron esa parte y lo adecuaron a la normativa nacional, solo el hecho de cómo se van a liquidar los bienes. Y es lo que ha pasado con todos los organismos. Le están dando la posibilidad, o se está dando la posibilidad, de que los organismos liquidemos nuestros bienes, y si no lo hacemos, obviamente pasarán a nosotros. Claro. Inicialmente, todos estaban confiscados. Ahora, Salvador, ¿cuántas ONG hay en Nicaragua? ¿Cuántas ya están? Entiendo que son 8 o 9
que en menos de una semana han quedado sin personería jurídica. ¿Temen ustedes que esto vaya a pasar con todas las organizaciones no gubernamentales que hacen vida en Nicaragua? No tememos que pasen con todas, ya que obviamente cuando le quitaron la personalidad jurídica a CISAS, que fue la primera, aprobaron 2 personalidades jurídicas más a otros organismos que son pertenecientes a familias de diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Todos los organismos no gubernamentales que estén a favor del régimen y que caigan sobre las violaciones a derechos humanos, las graves violaciones que estamos sufriendo, obviamente no van a tener ningún tipo de repercusión, pero sí tememos que todos los organismos no gubernamentales que estamos luchando por una Nicaragua democrática, en justicia, paz, sí se nos ha quitado. A 9 organismos ya se nos ha sido quitado la personalidad jurídica. Nicaragua es parte del GAFI y en la última visita a Nicaragua el año pasado, el GAFILAT recontó que habían 6.153 organismos no gubernamentales, si no me equivoco. Es la última cifra que nosotros conocemos. Esto al cierre del año pasado. Y obviamente no a todos los organismos les será quitada. Esto depende obviamente de la actividad que hayan tenido en la defensa de derechos humanos o en la promoción de los derechos de las personas o en las actividades comunales que se han hecho, siempre y cuando no se apoyara al régimen de Daniel Ortega. Por supuesto. Quiero dar las gracias a Salvador Marenco, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, por estos minutos en la tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Con esto hemos llegado al final del programa de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas también en Instagram, @ntn24, mi cuenta @idania.chirinos. Los dejo con la noche. Recuerden que vamos a ver la segunda parte de la entrevista exclusiva que concediera el presidente de Colombia, Iván Duque, a Claudia Gurizati. La segunda parte es a continuación, así que no se vaya de nuestra sintonía. En breve entra la noche. Gracias, les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día.